Buenas tardes a todos, hoy es martes 5. Esta clase va a quedar grabada para reemplazar la clase que nos vamos a hacer de manera presencial el jueves 21 de abril. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el ejercicio número 8 del TP número 2, el de viscoelasticidad. En este caso lo que tenemos es una viga hiperestática que está empotrada del lado izquierdo, que está apoyada sobre un resorte de rigidez K. Esta viga es una ménsula de hormigón armado con un apoyo elástico en el extremo de la figura, que ha sido hormigonada en el instante t igual a 0, en el tiempo t igual a 0. Lo que nos dice es que a partir de los 60 días actúa el peso propio y se le pone en tensión al resorte por efecto de un desplazamiento delta del extremo inferior. Es decir, en T0, ¿sí? Cuando le ponemos la carga, que es el equivalente a Φ0 de acuerdo al cambio de variable que nosotros manejamos, esta misma viga se la somete a una carga distribuida por unidad de longitud que viene a representar su peso. Vamos a llamarla, va a ser consistente, ¿cómo la llamé? Vamos a llamarla G. Aquí tenemos el empotramiento. Como se imaginarán, la elástica arranca en un giro nulo, porque tenemos el empotramiento, después empieza a desplazarse y por efecto del resorte tenemos aquí un cambio en la curvatura. Aquí quedaría el resorte. Fíjense como referencia entre este punto y este punto podemos decir que hay una determinada distancia d. Todavía aquí, cuando únicamente le aplico el peso propio, esa distancia sigue manteniéndose en d. ¿Qué sucede? También en ese mismo instante de tiempo, es decir, en Φ0, lo dibujo en dos etapas para que quede claro. Lo que sucede es que a esta viga, que originalmente estaba recta y que se deformaba, como habíamos dicho antes, y el resorte, como dijimos recién, originalmente entre este punto y este punto tenía una determinada distancia d. Lo que sucede es que le aplicamos un cedimiento de vínculo al resorte, ¿sí? Es decir, el resorte sube hasta aquí y este cedimiento de vínculo vamos a llamarlo delta, ¿sí? Aquí todavía tenemos aplicada la carga distribuida que representa el peso propio y obviamente que continúa empotrado en este extremo. Como datos adicionales conocemos el módulo de elasticidad del hormigón, que vamos a llamar de sub B. Bueno, conocemos delta, ¿sí? El cedimiento de vínculo que le hacemos al resorte. Conocemos la rigidez del resorte K. Conocemos el valor de lambda, ¿sí? Para el cambio de variable entre el tiempo y phi. Tenemos como dato el phi infinito. Adicionalmente, si bien no lo mencioné, esta viga tiene una determinada longitud que también es dato y que vamos a llamarla L minúscula. Y adicionalmente, como nos dan la sección transversal, también conocemos el peso específico del material para calcular G, ¿sí? Que no es otra cosa que la sección transversal de esta viga, que es una viga hueca, es una viga rectangular hueca, multiplicada por el peso específico. A ver, primero vamos a pasar un poquito esto en limpio de qué podría llegar a representar esto. Fíjense que esto tranquilamente podría llegar a representar, si tenemos el pilar de un puente y utilizamos el método constructivo de dovelas, ¿sí? Donde ustedes sabrán que se hace una dovela de hormigón premoldeado,
se coloca una segunda, generalmente se la balancea a ambos lados, se la posteza, ¿sí? Para que quede vinculada. Esto se repite una determinada cantidad de veces, pero en un momento ya esta dovela en voladizo no puede ser sostenida por sí misma, con lo cual realmente fíjense que en los puentes atirantados agregan unos tensores, ¿sí? Ahora fíjense que para que el tensor entre en carga lo que hay que hacer es hacerle un postezado, ¿sí? En definitiva, si ustedes se abstraen un poco y ven solamente esta parte, la dovela podría ser modelada como una viga que está empotrada en el pilar y apoyada en un resorte, ¿sí? Que representaría la rigidez por lo menos en el sentido vertical de este cable, ¿sí? ¿Y qué es el cedimiento de vínculo? Bueno, básicamente cuando hacemos entrar en tensión a ese cable. También fíjense que con este modelito simple estamos representando algo de la realidad, ¿sí? Una estructura real. Entonces, ¿cómo lo vamos a encarar? Bueno, de la misma manera que venimos encarando todos estos ejercicios, ¿sí? Primero vamos a plantear el sistema fundamental. En este caso vamos a poner en evidencia lo que nos pide el enunciado, que eso no se los comenté, porque es lo que tenemos que poner en evidencia. Es determinar la curva representativa de la evolución en el tiempo del esfuerzo en el resorte y su deformación. En definitiva, lo que tenemos que poner en evidencia es la carga del resorte, ¿sí? Entonces, nuestro sistema fundamental para resolver este IP estático va a ser el siguiente. Vamos a tener la viga empotrada a la izquierda. Vamos a poner en evidencia el esfuerzo que estamos buscando, al cual lo vamos a llamar, nuestra incógnita se va a llamar X1, y que va a depender claramente del tiempo, ¿sí? Estamos aplicando relojía. Por efectos de acción y reacción tenemos esta misma carga sobre el resorte, ¿sí? El resorte que, si recuerdan, cuenta ya con un cedimiento de vínculo que llamamos delta y que tiene una determinada rigidez K. ¿Sí? Este va a ser nuestro sistema fundamental. Si nosotros sobre el sistema fundamental aplicamos la carga G, ¿sí? Del peso propio, el diagrama de momentos que vamos a tener, ustedes lo conocen a la perfección, ¿sí? Y vale en el extremo G por L al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y es claramente negativo. Ahora, por otro lado, si hacemos trabajar el sistema fundamental nuestra incógnita de manera unitaria, lo que vamos a tener es un diagrama, en este caso positivo, y que no va a ser otra cosa que 1, la carga unitaria, por L, ¿sí? Entonces, aquí el valor que tenemos es de L. Esto es lo que vamos a llamar el MP, ¿sí? El diagrama de momentos debido a las cargas exteriores. Y este sería nuestro diagrama de momentos unitario, vamos a llamar M1. Voy a cambiar el marcador. Entonces, ya habiendo planteado el sistema fundamental, lo que nos queda por plantear es la ecuación de compatibilidad, ¿sí? En definitiva, lo que decimos es que el desplazamiento en nuestra coordenada 1, la coordenada 1 es esta, debido a nuestra incógnita x1, más el desplazamiento en la coordenada 1, debido a nuestras cargas exteriores, que vamos a denominar con la letra P, más el desplazamiento en la coordenada 1 debido al cedimiento de vínculo, que vamos a denominarlo con la letra delta. Todo esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Porque se tiene que cumplir la compatibilidad. Y fíjense que en este caso en particular el desplazamiento en la coordenada 1 debido a delta no es otra cosa que menos delta directamente, que es el cedimiento de vínculo que le aplicamos aquí a nuestro resorte. Entonces, como venimos trabajando en los ejercicios anteriores, lo que tenemos que hacer es tomar la ecuación de compatibilidad y para introducir el efecto del tiempo, ¿sí? Para trabajar con la relojía, lo que vamos a hacer es diferenciar esta ecuación de compatibilidad.
Así como en los ejercicios anteriores diferenciamos, por ejemplo, la ecuación de equilibrio, ahora vamos a diferenciar la ecuación de compatibilidad. Entonces, diferenciando la ecuación de compatibilidad, lo que nos queda es que el diferencial del desplazamiento en la coordenada 1 debido a nuestra incógnita x1 más el diferencial del desplazamiento en la coordenada 1 debido a las cargas exteriores es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque esta es una constante, ¿sí? Cuando la diferencio claramente se me va a volver igual a 0. En este caso, bueno, vamos a utilizar, para calcular este y este, vamos a utilizar los resultados que ustedes ya vieron en la teórica, ¿sí? Pero acá tienen que tener en cuenta de que tenemos, en este punto particular donde estamos viendo el diferencial de desplazamiento, tenemos un desplazamiento relativo, ¿sí? Es decir, el diferencial del desplazamiento de manera genérica, ¿sí? Vale para esto, otra cosa que el diferencial de este desplazamiento asociado a la viga más el diferencial de ese desplazamiento asociado al resorte, ¿sí? Tenemos básicamente un desplazamiento relativo aquí. Si tuviésemos un apoyo en vez de un resorte, bueno, claramente esta parte valdría 0, ¿sí? Que es como veníamos trabajando hasta los ejercicios anteriores. Entonces, vamos a desarrollar primero este. El diferencial del desplazamiento en la coordenada 1 debido a nuestra incógnita x1 no es otra cosa que la flexibilidad A11 tilde multiplicado por el diferencial de nuestra incógnita, es decir, el diferencial de x1, más la flexibilidad A11, es decir, el desplazamiento de la coordenada 1 debido a una carga unitaria 1, vamos, una carga unitaria, no hace falta decir de vuelta 1, multiplicado por nuestra incógnita x1, multiplicado por el diferencial del tiempo, o diferencial de phi. Este término que estamos viendo acá es lo mismo que veníamos viendo en los ejercicios anteriores y está asociado al diferencial de desplazamiento asociado a su vez a la viga. Lo que nos falta es este de aquí, ¿sí? Fíjense que tenemos un diferencial de x1 trabajando con una determinada rigidez k, en definitiva, a este le tenemos que sumar, como estamos viendo desplazamiento sería 1 sobre k por el diferencial de nuestra incógnita, es decir, el diferencial de x1. Por otro lado, vamos a desarrollar este término de aquí. Tenemos que el diferencial del desplazamiento en la coordenada 1 debido a las cargas exteriores, de manera análoga a lo que acabamos de ver recién, no es otra cosa que el diferencial del desplazamiento en la coordenada 1 debido a P tilde, es decir, el diferencial de la deformación instantánea o elástica, más A1 P tilde, es decir, de vuelta la deformación elástica en la coordenada 1 debido a la carga P, más estos dos términos vendrían a ser el equivalente al de la viga, vamos al de resorte, en este caso sería el desplazamiento en la coordenada 1 debido a las cargas exteriores en el resorte. ¿Sí? Tengan presente que en este caso en particular, esto vale 0. ¿Sí? En definitiva, porque P se aplica sobre la viga y no sobre el resorte. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, una vez que tenemos este resultado y este resultado, tenemos que volver a nuestra ecuación de compatibilidad ya diferenciada, reemplazar todo, y si agrupamos un poquito, lo que nos queda es, abro paréntesis, mi flexibilidad A11 tilde, más 1 sobre la rigidez del resorte, es decir, 1 sobre K, cierro paréntesis, multiplicado por el diferencial de nuestra incógnita, es decir, el diferencial de x1, más la flexibilidad A11 tilde, multiplicada por nuestra incógnita sin derivar, x1, multiplicado por el diferencial del tiempo, el diferencial de phi, más, continúo acá abajo, el desplazamiento en la coordenada 1 debido a las cargas exteriores instantáneo, es decir, A1 P tilde, multiplicado por el diferencial de tiempo, diferencial de phi. Y todo esto de vuelta es igual a 0.
fíjense que podemos reescribir esta ecuación simplificándola un poquito si llamamos alfa a A11 tilde, es decir, la flexibilidad sobre, de vuelta a la flexibilidad A11 tilde, más 1 sobre la rigidez K. Si llamamos alfa a ese término de ahí, podemos reescribir esta ecuación diferencial como la derivada de nuestra incógnita x1 con respecto al tiempo, con respecto a phi, más este término que llamamos alfa, multiplicado por nuestra incógnita sin derivar, es decir, x1. Y todo esto es igual a menos el desplazamiento en la coordenada 1 debido a las cargas exteriores instantáneas, es decir, menos A1P tilde, sobre la flexibilidad, es decir, A1 tilde, más 1 sobre la rigidez del resorte. ¿Sí? En definitiva, fíjense, esta ecuación que recuadro aquí es la ecuación diferencial que tenemos que resolver en este problema para poder conocer nuestra incógnita, en definitiva, el esfuerzo en el resorte, ¿sí? El esfuerzo axial sobre el resorte, a medida que va pasando el tiempo. Entonces, bueno, esperemos un poquito, borro el pizarrón y continuamos. Toda esta parte, si quieren, en vez de un fast forward, adelantan un poquito. No vale la pena que se queden mirando cómo voy borrando el pizarrón. Primero, bueno, continuamos. A ver, a la ecuación diferencial que planteamos ahí en el recuadro, la resolvemos de la misma manera que siempre. Es una ecuación diferencial muy parecida a la de siempre. Fíjense que tiene una solución homogénea. En este caso va a valer una constante de integración C multiplicada por exponencial elevado a menos alfa por phi, y una solución particular que va a valer menos A1P tilde sobre A1 tilde. ¿Ok? En definitiva, la solución de nuestra ecuación diferencial es la suma de la homogénea más la particular. Entonces, nuestra incógnita x1 en función del tiempo o en función de phi no es otra cosa que nuestra constante de integración C multiplicado por exponencial elevado a menos alfa por phi menos A1P tilde sobre A1 tilde. ¿Ok? Bueno, como se imaginarán, para poder encontrar nuestra constante de integración C, lo que tenemos que plantear es una condición de borde. Y en este caso, nuestra condición de borde es nuestra condición inicial, es decir, cuando el instante de tiempo phi es igual a phi 0. Esa solución la conocemos, ¿sí?
porque tenemos básicamente la solución elástica. La solución elástica, ¿cómo se obtiene? Bueno, la ecuación de compatibilidad que planteamos al principio, antes de diferenciar, si nosotros resolvemos esa ecuación de compatibilidad, en definitiva estamos resolviendo la solución elástica, estamos resolviendo el hiperestático original. Entonces, fíjense que si nosotros planteamos esa misma ecuación la ecuación de compatibilidad, pero reemplazamos todo, a ver, lo que tendríamos es nuestra flexibilidad a 1 tilde más 1 sobre K, todo esto entre paréntesis, multiplicado por nuestra incógnita en ese instante inicial de tiempo, es decir, en phi igual a phi 0, más A1P tilde menos delta, todo esto es igual a 0. Fíjense, en definitiva, esto no es otra cosa que lo que llamamos, en la ecuación de compatibilidad original, esto llamamos a A1x1, esto no era otra cosa que A1p, y esto dijimos que era A1 delta, ¿sí? Entonces, si resolvemos nuestra ecuación de compatibilidad original en el instante de tiempo inicial, o sea, básicamente resolvemos un hiperestático, nada que ver, o sea, esto es estabilidad 3, no es estabilidad 4, llegamos a que el esfuerzo en el resorte en el instante de tiempo inicial, es decir, x1 evaluado en phi 0, no es otra cosa que delta menos A1p tilde, todo esto sobre la flexibilidad A11 tilde más 1 sobre la rigidez del resorte, es decir, 1 sobre K. ¿Ok? Entonces, si ustedes en esta ecuación que sacamos al resolver la ecuación diferencial, la evaluamos en phi 0 e igualamos a esto, podemos despejar la constante de integración C, ¿sí? Si hacemos eso, la constante de integración C toma el siguiente valor. Abro paréntesis, el seguimiento de vínculo delta, menos A1P tilde, todo esto sobre la flexibilidad A11 tilde, más 1 sobre la rigidez del resorte, es decir, 1 sobre K, más A1P tilde sobre A11 tilde, es decir, la flexibilidad, cierro el paréntesis original y multiplico por exponencial elevado a más alfa multiplicado por phi 0. Entonces, ahora que tenemos todo, podemos volver aquí y escribir cómo nos queda la ecuación de x1 en función de phi. ¿Cómo nos queda? Bueno, básicamente abrimos paréntesis, tenemos este mismo paréntesis de arriba, ¿sí? Es decir, delta menos A1P tilde, todo eso sobre A11 tilde más 1 sobre K, más A1P tilde sobre A11 tilde, cierro paréntesis, multiplicado por exponencial elevado a menos alfa, abro paréntesis, phi menos phi 0, cierro el paréntesis, y a esto le tengo que restar A1 P tilde sobre A1 1 tilde. Fíjense que en definitiva esa es la evolución de la reacción en el resorte en función del tiempo de acuerdo a nuestro modelo de relojía, ¿sí? Voy a cambiar al marcador rojo porque este negro se ve que también está sin tinta. Ahora, estos valores de A11 y A1P, para que no tengan que andar calculándolos, en definitiva son fáciles de calcular, ¿no? Pero directamente se los damos. La flexibilidad, en ese caso sería la flexibilidad de una ménsula, no es otra cosa que L al cubo sobre 3 veces el modo de elasticidad y sobre el momento de inercia, es decir, 3 EJ. Y
el desplazamiento en la coordenada 1 debido a esa carga distribuida P es otra cosa que menos G multiplicada por L elevado a 4, todo esto sobre 8 veces el modo de elasticidad por el momento de inercia, es decir, 8 por E por J. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona el esfuerzo sobre el resorte, es decir, nuestra incógnita x1, en función del tiempo, a partir del resultado que acabamos de obtener. Y en esta línea horizontal vamos a poner la solución del hiperestático, ¿sí? Es decir, la reacción del resorte para un hiperestático. En vez de tener un resorte, vamos a imaginarnos que es un apoyo. En ese caso, si recordarán, esa reacción vale 3 veces 3 octavos de G por L. Obviamente entre phi igual a 0 y phi evaluado en phi 0, claramente no tenemos ningún tipo de reacción sobre el resorte. Después, dependiendo de la rigidez, podemos arrancar. A ver, voy a dibujar una línea vertical. Dependiendo de la rigidez, vamos a arrancar de aquí arriba o de aquí abajo, ¿sí? Hasta, en este caso, phi evaluada en phi infinito. A ver, lástima, bueno, esta clase está grabada, si no aquí les haría la pregunta de cuáles ustedes creen que es esta curva o esta curva dependiendo de la rigidez del resorte K. ¿Sí? En definitiva, me gustaría que me digan si esta es para una rigidez, si quieren pongan pausa, piénsenlo un poquito y después escuchan la respuesta, ¿no? Si es para una rigidez grande o para una rigidez chica y lo mismo para esto, o el contrario en todo caso. En definitiva, lo que van a ver es que esta curva decreciente es para una rigidez grande y esta curva creciente es para una rigidez pequeña. A ver, ¿qué sucede? A diferencia de lo que vimos en los ejercicios anteriores, donde únicamente teníamos una acción estática, es decir, fuerzas, o únicamente una acción cinemática, es decir, un seguimiento de vínculo, en este ejercicio en particular tenemos una mezcla de ambos, ¿sí? Entonces, no hay un corolario, una respuesta tan simple o tan directa como en los ejercicios anteriores, donde decíamos que los desplazamientos no varían, pero sí las solicitaciones, y en el otro caso era al revés, ¿sí? En este caso estamos en un caso intermedio, y así, sin conocer la rigidez, no podemos saber cuál es cuál. Ahora, lo importante que ustedes vean es que tenemos básicamente una ménsula apoyada sobre un resorte que tiene una determinada rigidez, ¿sí? Que este es nuestro problema, con una determinada carga, con un seguimiento de vínculo, etcétera, etcétera. Imagínenselo si esto fuese una rigidez infinita, una rigidez muy grande, básicamente, ¿qué problema tendríamos? Bueno, y tuviésemos nuevamente el seguimiento de vínculo, básicamente sería un ejercicio muy parecido al del seguimiento de vínculo, ¿sí? Para un seguimiento de vínculo instantáneo. Entonces, si recordarán en los problemas de seguimiento de vínculo instantáneos, básicamente teníamos un esfuerzo que iba decreciendo con el tiempo, ¿sí? Era un caso favorable tener un seguimiento de vínculo instantáneo desde el punto de vista de las reacciones. Entonces, este caso es ese que les estoy contando, es decir, con una rigidez muy grande o tendiendo a infinito. En el caso de una rigidez pequeña, lo que tenemos es que partimos de un valor y tiende, o sea, trata de plancharse con esta asíntota, que es en definitiva la solución
del hiperestático. Entonces, si quieren sacar algún tipo de conclusión, en definitiva, es que ambas soluciones tienden a la solución del hiperestático. ¿Ok? Pero, en el caso de una rigidez pequeña, vamos desde abajo. Es decir, si nosotros calculáramos esa ménsula como si fuera un hiperestático, siempre estaríamos por debajo del valor de esta curva. Ahora, si la rigidez del cable fuese muy grande, estaríamos en un problema. O sea, siempre tendríamos un esfuerzo sobre el resorte mayor al del hiperestático. Entonces, claramente en ese caso no podríamos calcularlo únicamente con el hiperestático. Probablemente lo tendríamos que calcular con el valor máximo, ¿sí? Porque sabemos en definitiva que eso va a decrecer y que va a tender de vuelta al hiperestático. Pero bueno, en este caso en particular no hay un corolario tan simple o tan recto, digamos, como en los casos anteriores. Bueno, voy a pausar y continuamos con el ejercicio 9.